comento al doctor Espinosa, pues el viernes se nos vino corta la hora, unas entrevistas, y lo programamos para hoy. Así que muy buenos días, doctor Espinosa. Está usted en el diálogo en I99 FM y I99 TV, y Jaime Velázquez va a comenzar la entrevista. Por favor, Jaime, adelante. Gracias, Eduardo. Bienvenido, doctor. La verdad es que es un placer tenernos por acá. Quisiéramos que nos comente un poquito cuáles son las novedades del Ministerio del Interior con respecto a los convenios marcos con distintos países. Cuéntenos y cómo ayudan justamente al tema de la delincuencia, ¿no? Así que lo escuchamos, doctor. Adelante. Bueno, buenos días y gracias por haber abierto este espacio, y qué pena que nos pudo dar el viernes. Sí. Tomando justamente la pauta de lo que acaba de mencionar, el Ministerio del Interior ha venido desarrollando una serie de estrategias que van en el plano nacional, local e internacional. En el plano internacional, recordemos que es muy importante reforzar la cooperación que se tiene a nivel técnica, a nivel operativa, a nivel de inteligencia y a nivel de infraestructura. Desde que empezó el año 2024, uno de los temas más que resaltan en la gestión fue la decisión histórica que se firmó en Lima entre los miembros de la Comunidad Andina para incluir en el eje de la Comunidad Andina, que es un órgano multilateral de comercio, 13 aspectos de seguridad que se han ido desarrollando con Colombia, Perú y Bolivia. Esto tiene gran relevancia, por ejemplo, en temas migratorios, para poder tener intercambio de información biométrica o antecedentes penales. Esto incluso ha sido lo que nos ha permitido como ministerio en la parte de migración controlar flujos irregulares dentro de los aeropuertos o puertos secos. Entonces, eso por decirlo por una parte. En los meses recientes y en las semanas recientes, realmente lo que se ha hecho es reforzar la cooperación que se tiene con aliados estratégicos. Por ejemplo, se firmó con Países Bajos recientemente un acuerdo, un convenio, en el cual lo que se busca es justamente combatir el crimen organizado. Uno preguntaría, ¿por qué con Países Bajos? Países Bajos, recordemos que tiene uno de los puertos más grandes de Europa, de donde entran el flujo comercial de nuestra matriz exportadora, el banano, el camarón, flores, etcétera. Entonces, los puertos de Amberes, Rotterdam y Hamburgo, en Bélgica, Países Bajos y Alemania, suponen importantes piezas que enclavan en la pelea con la lucha contra el crimen organizado. Eso por nombrar algunos. Hay muchos más, pero eso es un poco para situar la conversación a nivel multilateral y bilateral. Correcto. Y la pregunta es, si bien, ¿qué es lo que dicen estos convenios? O sea, ¿cómo van a cooperar entre Países Bajos y Ecuador? O sea, ¿cuál es la herramienta estratégica y táctica que van a producir cambios reales en la delincuencia o el crimen organizado? Claro, cada país y cada relación tiene sus diferentes pros, ¿no es cierto?, sus diferentes ventajas. Con Países Bajos, recordemos que Países Bajos es por excelencia histórica un país marítimo, comerciante. Ellos tienen gran experiencia en el manejo de cadenas logísticas. Eso es una experiencia que nos servirá mucho justamente para tecnificar las respuestas de control preventivo en los puertos del Ecuador. En cambio, por ejemplo, en la República Italiana, recientemente estuvo la vicecanciller italiana en Ecuador, y se suscribió un convenio que tiene como objetivo, que es antidroga, ¿no es cierto? Es más bien aprovechar y apalancar las capacidades de la policía italiana para poder justamente generar un traspaso de conocimiento y metodologías. O, por ejemplo, lo que se incluso contó con un dictamen constitucional, el tema de operaciones marítimas que se hace en una combinación de Fuerzas Armadas, policía y grupos de intervención y operación estadounidenses en alta mar, lo cual también ha significado mucho los grandes volúmenes que se han capturado y decomisado en estos años. Entonces, dependiendo con el socio, con el aliado, con la relación bilateral, serían diferentes objetivos, igual que con, por ejemplo, Argentina. Recientemente se suscribió la ministra Palese con la ministra Bullrich, suscribieron un convenio que lo que busca es justamente profundizar la relación entre policías para flujo de información, pero también para poder generar operativos conjuntos en determinados aspectos contra la delincuencia. Gracias, doctor. Le doy paso a mis compañeros en cabina. Adelante, lo escuchamos. Buenos días. Estaba un poco leyendo la información que nos pasaron, y entre las cosas que usted ha firmado, o el ministerio ha firmado, está el acuerdo de entendimiento entre Ecuador y Países Bajos para combatir la delincuencia organizada transnacional. Esto es parte de la reforma que el presidente Noboa está proponiendo de colocar bases, situación que apoyo, aclaro antes de culminar la pregunta, en lugares estratégicos del Ecuador.
Hay que recordar que el Ministerio del Interior lo que tiene a cargo es el ente rector de seguridad interna, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, el ámbito de seguridad interna no cabe dentro de la parte de seguridad externa, que sería la parte de soberanía e integridad territorial, que es competencia de Fuerzas Armadas. Lo que se ha propuesto y lo que ya está en marcha tiene que ver con, en la parte de seguridad interna del Ministerio de Interior, tiene que ver con el desarrollo de operaciones conjuntas en términos de lucha contra la delincuencia, sin perjuicio de lo que ha planteado el señor presidente en cuanto a que la Corte Constitucional decida y se pronuncie sobre la mejor vía constitucional o jurídica para hacer esa reforma al artículo 5 de la Constitución. También estaba leyendo que existe una suscripción de convenios en materia de delitos ambientales entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agua y Transición Ecológica. Esto es para darse apoyo mutuamente los dos ministerios y poder contrarrestar también los problemas que hay en relación a medio ambiente. Claro, este es un acuerdo en realidad histórico porque es el primero de su tipo que se firma entre Interior y Ambiente. ¿Por qué una relevancia? Recordemos que desde el 2014 el Código Orgánico Integral Penal ya introdujo una serie de delitos ambientales. Le denomina al Ministerio de Ambiente como el ente técnico que debe determinar el daño ambiental, pero uno de los problemas que se ha tenido desde la expedición de esa norma y luego al Código de Ambiente ha sido el apoyo mutuo que debe darse entre la parte de policía con el Ministerio de Ambiente por un tema de pruebas para poder judicializar los casos. Los recientes incendios en Quito, por ejemplo, son muestra efectiva de la necesidad de esta operación conjunta entre ambas instituciones con dos ejes. Uno que es el evidente cooperación interinstitucional que debe darse, pero lo que tal vez es más novedoso es que esta conjunción de instituciones lo que también permite es apalancarse en programas internacionales de apoyo, por ejemplo, para prevenir incendios, para prevenir el tráfico de flora y fauna, para prevenir pesca ilegal o para prevenir el tráfico de madera. Entonces, el eje que se ha hecho aquí realmente es para una parte preventiva, pero también para apalancarse en las capacidades institucionales y poder judicializar casos conjuntamente con Fiscalía, evidentemente. Doctor Espinosa, es importante que uno, es Eduardo Mendoza Paladines, es importante que uno perciba al Ministerio del Interior, lo percibe solamente como combatiendo delincuencia, preocupado de estas cosas, pero al ver todo lo que han preguntado mis compañeros Jaime Velázquez y Carla Escobar, es mucho más de eso. En el tema es mucho más de eso, porque está preocupado de temas como, por ejemplo, me pareció interesante el asunto de la protección del patrimonio cultural entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura. Me encantaría que desarrolle esta idea finalmente para poder llegar a una conclusión del tema. Sí, muchas gracias. Efectivamente, como saben, la política criminal tiene una parte de combate al delito y una parte que es prevención del delito. En este caso, las medidas que se han tomado y las acciones estratégicas que se han tomado han tenido mucho que ver con, evidentemente, frenar la violencia con la cual se asumió funciones del presidente Noboa, pero a la vez también generar un tejido de mediano y largo alcance. En este caso, el convenio con el Ministerio de Cultura tiene dos ejes. El más importante, tal vez en términos de mediano y largo plazo como política criminal, es el reforzar una cultura de legalidad, es el reforzar una construcción del tejido social. Recordemos que la penetración del crimen organizado en determinadas partes de las ciudades o del sector rural incluso, tienen como impacto el destruir, el ser corrosivos a ese tejido social y al futuro, al desarrollo humano. En este caso, el Ministerio del Interior con el Ministerio de Cultura lo que ha buscado es justamente reforzar un eje de cultura y un eje de reconstrucción de tejido social, sin perjuicio de también el importante nódulo que tiene el tema de proteger el patrimonio cultural. Recordemos que el patrimonio cultural del país no solo forma parte de nuestra identidad y memoria histórica, sino también que en muchos casos puede ser utilizado como una fuente de lavado de activos. Entonces, en esos dos ejes, el eje preventivo y de combate se unen perfectamente en el convenio que usted acaba de mencionar. A mí me parece súper importante por lo que finalmente usted explica, ¿no? En el tema de lavado de activos. Tienen un desafío muy grande. La ministra, a quien nosotros apoyamos 100%, la ministra Palencia, va a un juicio político
cuando hay 100.000 problemas más importantes en el Ecuador, como la delincuencia organizada, la delincuencia común, como el problema de los incendios, como el problema de los apagones, como el problema del desempleo económico, pero tienen una obsesión con esto. El Ecuador no sintoniza con la Asamblea en estas cosas, porque son partidos que sencillamente sus dueños quieren, de lo que yo entiendo es sencillamente cobrar deudas viejas que no les, una o dos, no les hicieron caso en lo que ellos querían. ¿Qué situación esta más terrible para el país? Sí, en efecto, tal vez lo importante es recordar que la situación de criminalidad, la situación de violencia que se vivió, por ejemplo, el 9 de enero de este año, refleja una serie de problemas estructurales, no refleja un flujo electoral, no refleja una tendencia, refleja una serie de problemas estructurales que tienen que ser resueltos y tienen que ser atendidos de manera holística e integral. Es decir, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo como tal, tiene competencias y facultades hasta un punto, pero es evidente que las reformas normativas que se necesitan, el diálogo abierto que se debe tener para reformar normas, para poder apoyar el financiamiento de políticas públicas, es un debate más abierto que requiere la evidente y necesaria y nutrida participación de la Asamblea Nacional. En este caso, los procesos de control político son temas que tienen que darse en cualquier democracia. Es justamente entender el balance entre un control político y también la forma en la cual se puede obstaculizar el desempeño de funciones. Y eso sí es algo que no me cuesta a mí, no debo ni yo presentarlo, sino que queda un tema a la cuestión que se haga al interno de cada institución. Desde el Ministerio del Interior, las herramientas que se han tenido a mano en política pública, en convenios a nivel de cambios internos, de legislación y hasta procesos de compras públicas, se han hecho hasta el fin de lo que se pueda hacer. En este caso, el control político es un tema que deberá definirse en la Asamblea, la necesidad y prudencia de hacerlo con tantos otros problemas en este momento. Así es. Doctor Espinosa, agradecerle su amabilidad, le repito su indulgencia el día viernes de esperarnos hasta hoy. Gracias por la entrevista y seguiremos conversando. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, buenas tardes. Muy bien, era el doctor Carlos Espinosa, él es asesor de despacho en temas de cooperación internacional e interinstitucional del Ministerio del Interior. Muy bien, tenemos unos 15 o 20 minutos para comentar algunas cosas, así que quería, primero, la gente